¿Qué tal? Yo soy Ricardo Domínguez y los invito a mi canal de Estilocracia. Amigos, por favor estén pendientes porque estaremos publicando las noticias de ciencia más relevantes de la semana. Comenzamos. ¿Por qué algunos individuos son más inteligentes que otros? Las abejas ayudaron a los científicos a responder esta pregunta. Sí, eso quiere decir que por fin hay una justificación científica de por qué algunas personas parecemos tener la infausta suerte de tener la cabeza desamueblada, o al menos con menos memoria que otros. Examinando cerebros de abejas previamente entrenadas para desempeñar algunas tareas, se concluyó que las abejas con mayor densidad de conexiones nerviosas en partes específicas de su cerebro, conocidas como complejos sinópticos, tienen mejor memoria y aprenden más velozmente. El experimento consistió en entrenar abejas para discriminar entre 10 flores con colores diferentes, 5 de ellas conteniendo azúcar como recompensa y 5 de ellas con una solución amarga. 2 días después se realizaron pruebas para descubrir si evitaban las flores con la solución amarga y si recordaban las que tenían un sabor dulce. Con técnicas de microscopía, los investigadores pudieron ver las áreas responsables de la memoria visual y el aprendizaje de los cerebros de las abejas. Lo que se encontró es que las abejas que intentaban probar menos veces las flores amargas también tenían mayor densidad de complejos sinópticos en el área de asociación visual. De acuerdo con el artículo, esto sugiere que las abejas con más complejos sinópticos en las áreas visuales de su cerebro están predispuestas a tener una mejor memoria y aprender más rápido. Así como tu compañero, el que te cae mal, porque hace mejor y más rápido las cosas que tú. El hallazgo es el primero que sugiere que el número de conexiones neuronales y el desempeño cognitivo de un individuo están relacionados. Pero si naciste con pocas conexiones sinópticas, no te preocupes. El artículo también concluye que el aprendizaje visual en ambientes favorables podrían incrementar la densidad de conexiones neuronales. En otras palabras, que ciertos ambientes podrían favorecer que los individuos se vuelvan más inteligentes. Así que si somos tontos, más vale involucrarnos en esos ambientes, por lo menos hasta que consigamos disimularlo. Robot detecta suicidas potenciales. Con ayuda de la inteligencia artificial, se pudo detectar a suicidas potenciales. El programa pudo saber qué resonancias magnéticas pertenecían a personas que habían intentado infligirse daño. El suicidio es un grave problema de salud pública. En Estados Unidos es la segunda causa de muerte principal entre los adultos jóvenes. Además, es alarmante porque el 80% de los suicidas no reportan sus pensamientos autodestructivos, por lo que es importante encontrar un modo de detectarlos sin depender de su sinceridad. ¿Podrían ayudarnos los robots? Un estudio sugiere que sí. En el experimento se involucró a un grupo de 34 personas, 17 de las cuales habían reportado a sus terapeutas haber tenido ideas suicidas, y las otras 17 no. Es decir, no solo no lo habían reportado a sus terapeutas, sino que tampoco habían tenido esas ideas. A todos los participantes se les mostraban palabras en una pantalla mientras se les aplicaba la resonancia. 10 de las palabras eran mensajes positivos, 10 negativos, y 10 asociadas con la muerte y el suicidio. El orden en que se les mostraron fue aleatorio. Después alimentó a la inteligencia artificial con las resonancias sin especificarle cuál pertenecían a los suicidas potenciales. La computadora fue capaz de diseñar un algoritmo con el que pudo distinguir quiénes habían tenido pensamientos suicidas. La inteligencia artificial acertó en el 91% de los casos. En la segunda etapa del experimento, se alimentó a la computadora con resonancias de sujetos ajenos a la primera parte de la investigación, es decir, de personas a quienes no se les había mostrado palabras mientras se les escaneaba el cerebro. La inteligencia artificial pudo distinguir en un 87% a quienes habían intentado infligirse daño. Esto significa que quizá ya no tengamos que depender de la sinceridad de los suicidas para poder detenerlos. También que los terapeutas, posiblemente, estén entre las personas que en un futuro pierdan su empleo frente a los robots. Un triunfo más de ellos sobre los humanos. Pero por ahora, la ventaja de los terapeutas es que son económicamente más accesibles que las resonancias magnéticas. Detectar suicidas por este medio es poco práctico. Chúpate esa, robot de Platón. No, no es cierto. Saludos al robot de Platón. Somos sus fans. La venganza es dulce y natural. Se descubrió que desde una corta edad no solo podemos sentirnos satisfechos por vengarnos, sino que hasta podemos esforzarnos por hacerlo. Una investigación intentó descubrir a qué edad desarrollamos la motivación de atestiguar un castigo merecido, y si esta motivación también la comparten los chimpancés. Para investigar el comportamiento de los niños se utilizaron títeres.
En un escenario, un títere golpeaba a otro títere que había sido amigable con los niños que lo presenciaban. En otro escenario, un títere golpeaba a otro títere que había mostrado una conducta antisocial. Luego, se les dio monedas a los niños. Las monedas podían intercambiarse por calcomanías o por ver cómo el títere golpeaba a los otros títeres. En el caso del títere amigable, los niños se rehusaron a pagar por ver cómo era golpeado. En el escenario del títere egoísta, los niños preferían gastar sus monedas en ver cómo era golpeado, en vez de intercambiarlas por calcomanías. Se descubrió un comportamiento similar con los chimpancés. En un escenario, un guardia los alimentaba amablemente, y en otro, un segundo guardia tenía una conducta antisocial con ellos. Cuando un tercer guardia pretendía golpear al guardia egoísta, los chimpancés se esforzaban por ser testigos del castigo, pero con el guardia amigable se rehusaban a ver el entuerto. Incluso profirieron insultos chirriantes y estridentes. No es cierto, porque los chimpancés no hablan, pero sí protestaron enérgicamente. Con estas investigaciones se sugiere que los niños de 6 años de edad e incluso los chimpancés desean vengarse de las conductas antisociales. Y aún más importante, que hay un origen evolutivo en ese comportamiento, quizá por el valor de vivir en comunidad. ¡Qué alivio! La venganza es de las pocas cosas dulces y naturales, como el pastel. Pero el pastel no es gratis ni natural. Ser transparentes hace que los científicos sean menos confiables. ¿Quién es más confiable? ¿Un científico que habla sobre sus creencias personales o uno que no? El estudio sugiere que si un científico habla de sus creencias personales, puede reducir la confianza del público hacia su investigación. Así es, ser honesto tiene su costo. Es como cuando tú llegas tarde a una cita y prefieres decir una mentira porque la verdad resulta inverosímil. El estudio utilizó 2 diferentes escenarios, donde se hablaba de un controvertido aditivo utilizado en las botellas de plástico para agua purificada. Se escribieron 2 versiones de un artículo ficticio en donde los autores presentaban sus conclusiones. En una versión, el autor manifestaba su opinión sobre otros temas irrelevantes a la investigación, y en la otra no. Se encuestaron cerca de 500 personas y se descubrió que los lectores tendían a desconfiar de los artículos donde el científico hablaba de sus creencias personales. Los resultados también mostraron que los participantes eran menos propensos a desconfiar de un científico si la conclusión del artículo parecía contradecir algún valor personal expresado por él. Tenemos un problema. ¿Qué se debe hacer cuando se escribe de ciencia controvertida? Por ejemplo, ¿cómo deben escribir los científicos sobre el efecto invernadero o las vacunas? ¿Deben hablar de sus posiciones políticas o éticas cuando presentan sus conclusiones? Si los científicos quieren granjearse la confianza del público, el estudio indica que no deben hablar de los valores que los motivan a investigar. Así que si tienes la imagen ingenua de que los científicos son anquilosados, fríos y cuadrados, sin opiniones morales, es porque solo así nos parecen confiables.